Les doy la bienvenida formalmente a este conversatorio de la Diplomatura Cuestiones Socioeconómicas Fundamentales de la Argentina Actual. Es una diplomatura que llevamos adelante desde la Facultad de Ciencias Sociales, del Observatorio de Economía Política. Yo soy Diego Castillo, soy el coordinador académico de este espacio y hoy proponemos abrir al resto del público una clase especial, una charla especial, en donde vamos a tener dos invitados que nos van a ayudar a pensar un poco algunos de los vectores importantes que vinculan la economía y la política de este gobierno, de este proceso del gobierno de Milei. Vamos a pararnos un poquito en la inflación y en el dólar específicamente en una primera instancia, pero después seguramente se van a meter otros temas que hacen al modelo, que es un poco la idea de esta charla. Les cuento cómo vamos a llevar la charla. Vamos a hacer 3 bloques en donde Ricardo y Sergio van a intercambiar, ¿sí? Sobre algunas preguntas que yo voy a dar como disparadoras, y después vamos a hacer un pequeño bloque hacia el cierre en donde vamos a tomar alguna pregunta de ustedes o alguna reflexión que quieran hacer para dar un cierre, ¿sí? La idea es terminar 20:30 aproximadamente, así que tenemos tiempo, pero no tanto, porque son muchos los temas que hay que hablar. Yo ya me presenté, soy Diego Castillo, soy el coordinador académico de este espacio, soy sociólogo y docente de la Facultad de Ciencias Sociales, y hoy nos acompañan el director del Observatorio de Economía Política, economista, magíster en Relaciones Internacionales, Ricardo Aronskin, que también es el director de este espacio, y nuestro invitado especial, a quien agradecemos ya por haber venido, ya de por sí estar acá para nosotros es un placer, Sergio Arelovich, contador público, economista, y uno de los representantes, de los referentes del MATE, del Mirador del Trabajo, la actualidad y la economía, ¿no? ¿Es así? Mirador de la actualidad, el trabajo y la economía. Sí, mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Que cualquiera, todo el mundo le cambia el nombre, pero mate es lo El más MATE. sencillo, de eso uno no se olvida, ¿no? Un grupo al que seguimos mucho desde el observatorio, siempre miramos sus informes, sus publicaciones, y bueno, hace rato que los queríamos invitar a charlar, y Sergio se hizo el espacio, así que bienvenido sea. Bueno, vamos a arrancar con el primer bloque. En campaña Milei puso a la inflación y al dólar como dos factores centrales, digamos, de su discurso, ¿sí? De campaña. Fueron dos ejes muy importantes. Y los identificó como dos de los grandes problemas a resolver en la Argentina. Nada novedoso, pero Milei puso un énfasis especial. Entonces, la pregunta que le hago a los dos, y me gustaría que arranque nuestro invitado especial, Sergio, hoy, es ¿en qué medida consideran que el modelo de Milei se articuló en función de esos dos grandes vectores? O sea, ¿en qué medida creen que el plan se armó en relación a dólar e inflación? Y la segunda pregunta, ¿qué plan implementó en relación a estos grandes temas? ¿Y qué grado de éxito creen ustedes que tiene hasta ahora el gobierno en esos aspectos? Así que, Sergio, arrancás vos, más o menos 10 minutitos, y después le cedemos la palabra a Ricardo. Igual, si quieren intervenir entre ustedes, pueden hacerlo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un lujo para mí poder compartir este panel con Ricardo, a quien sigo en sus escrituras. En primer lugar, yo podría decir que me cuesta identificar como modelo lo que yo llamaría de otra manera. Podría uno, por ejemplo, ponerle como título Plan de Acción Redistributivo y de Subordinación, que desenvuelve obviamente el gobierno nacional, pero también acompañado por las mayorías del Congreso de la Nación y lo que yo le llamo la aristojudiciocracia. Coincido que los ejes discursivos estuvieron, tal como vos lo planteás, centrados en la baja de la tasa de inflación, en intervenir en el mercado de cambio para planchar el dólar, después de la devaluación brutal que hubo en diciembre del 2023, ¿no? En todo caso, agregaría a tu pregunta o a la consideración otros vectores. Por ejemplo, todo esto trabajó con un fuerte golpe inicial a los trabajadores, fundamentalmente, y este golpe inicial que provocó una redistribución de ingresos brutal, la tenemos en casos como lo fue el Rodrigazo en el 75, la dictadura en el 76, la llamada crisis de la deuda en el 82,
la del 2001 o la del 85 previa cuando fue el Plan Austral, y podrían seguir otro tipo de casos. O en otras palabras, yo podría decir, lo que se provocó inicialmente es una redistribución del ingreso que permitía dar aire al capital a costa del trabajo, así sin tapujos y ante los ojos de todos. Esto se percibió en la brutal contracción de los salarios estatales, en los haberes previsionales, la reducción tendencial de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, el corte de financiamiento de la obra pública, la reducción tendencial de subsidios a las tarifas de servicios públicos, y la lista sigue, ¿no? El corte de financiamiento de la obra pública, el recorte de las transferencias a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, la embestida contra el sistema educativo estatal en particular, la universidad obviamente forma parte de esto, y además sobre el sistema científico. Y una cosa que ocurrió con mucha más intensidad en el relativamente poco tiempo transcurrido del 2026, es la no homologación de acuerdos salariales por parte de la Secretaría de Trabajo, que es un freno al libre acuerdo entre trabajadores y empresarios a través de sus organizaciones, que después, si hay un tiempo, podría agregar algo de esto. Y también uno podría decir, bueno, con el tiempo transcurrido, es claro que el anclaje del tipo de cambio nominal fue posible ser sostenido por lo que uno le podría llamar la seducción de alto rendimiento en las colocaciones en pesos, los efectos del blanqueo, el aumento de la financiación que otorgó el Fondo Monetario, la ayuda del Tesoro estadounidense, el sostenimiento y en casos el incremento de la brecha del saldo comercial del sector exterior o del sector externo, que es un artificio que junto con otro artificio como el de el ingreso de las inversiones financieras, se expresa como contracara en el brutal crecimiento que han tenido los saldos que componen la deuda pública del Estado Nacional, la deuda financiera, emitida en pesos, de los cuales aproximadamente el 30% está en manos de no residentes. Es una bomba de tiempo, ¿no? Bueno, yo en principio, todo esto conforma las maniobras que permitieron patear hacia adelante la tradicional tensión cambiaria con sello argento, ¿no? Que en algún momento, en algún futuro seguramente no lejano, se volverá a expresar con toda nitidez y que volverá a bifurcar las miradas sobre qué hacer frente a las discusiones sobre si devaluar, no devaluar, etc. Ahí, una de las cosas que a mí también me llama la atención o quisiera señalar es que la contracción de la actividad económica, fruto de la caída del poder de compra de los hogares de trabajadores y perceptores de alguna prestación previsional, fue y sigue siendo para mí una de las explicaciones centrales de la reducción del ritmo inflacionario. Obviamente no la única, pero de un peso importante. Incluso, digo, contribuyendo inicialmente en el plano del comercio externo, al aumento de la brecha comercial positiva como consecuencia de la caída de importaciones, que más adelante fue acompañada por el incremento exportador por la eliminación del déficit energético en materia de comercio exterior. Y uno podría decir, bueno, todo esto puede ser calificado como éxito, sí, aunque sea insostenible socialmente, pero en todo caso uno tendría que meter que es la correlación de fuerzas lo que le ha permitido hacerlo hasta ahora. Sobre el particular punto de la deuda en pesos, yo podría decir esto, que me parece que es un tema, no digo que sea poco estudiado, pero me parece que tiene poca prensa, que el aumento exponencial de la deuda en pesos forma parte del menú que ha garantizado el éxito en la marcha lenta del tipo de cambio. En noviembre del 2000, para recordar nomás, a finales esta es una cosa que a mí también por ahí me hace ruido, en general, y por una cuestión de comparabilidad internacional, todos los datos de la deuda pública se expresan en moneda extranjera o en dólares, más precisamente. Para mí el análisis de la deuda hay que descomponerlo en su integración monetaria. Por un lado la deuda en moneda local, que es la que uno emite, y por el otro en el resto de las monedas. Entonces cuando yo miro la deuda en moneda local, la miro traducida a peso al tipo de cambio de cada corte analizado. Entonces uno puede decir esto, ahí el aumento exponencial de la deuda en pesos forma parte de este menú que garantizó el éxito en la marcha lenta del tipo de cambio. Y quiero recordar, en noviembre del 2023, la deuda en moneda local era de 57 billones de pesos. Y a fines de abril, dentro de unos días vamos a tener el informe de mayo, a fines de abril del 2026 ya sumaba 322 billones de pesos, una variación de un 465%, muy por encima
de la inflación. Y reitero, el problema no es solamente esto, sino que el problema es que el 30% aproximadamente para la última medición de abril, fundamentalmente corporizada en títulos de libre circulación y transmisión en los mercados secundarios, está en manos del no residente, por lo tanto es dolarizable ante cualquier vientito que aparezca a la vuelta de la esquina. Y yo reitero, esto es para mí una bomba de tiempo. Y con esto quisiera complementar la primera pregunta que vos hacés. Me gustaría escuchar la opinión de Ricardo y después me echamos. Bueno, vos sabés que, mirá, me estaba acordando de una cosa, disculpa Ricardo, que sí. seguramente alguno de ustedes lo vio. Hace unos días el Banco Central distribuyó dividendo en favor del Tesoro Nacional, como lo hace todos los años. Este año se distribuyeron 24,4 billones de pesos. Ahora, en forma concomitante con eso, el pasado 27 de mayo, el Tesoro utilizó 18,4 billones de esa partida, que tenía acreditada en la cuenta corriente que tiene el BCRA, para cancelar en forma anticipada una deuda en letras intransferibles que tenía con la entidad, letras intransferibles en dólares. La cancelación, bueno, fue mediante un acto de recompra, con cotización bajo la par. El resultado es que el Banco Central dejó de tener títulos a largo plazo del Tesoro emitidos en dólares, pero con cotización por debajo del valor del tipo de cambio, pero que a su vez contrajo la base monetaria en 18,4 billones de pesos de la guita que le acaba de transferir el Central en concepto de dividendos. Si prefieren, vistos desde otro ángulo, el Tesoro canceló en forma anticipada una obligación de 20.000 millones de dólares con el Banco Central, porque los títulos, reitero, eran en dólares, usando para eso 18,4 billones de pesos, que podría haber utilizado para muchas de las otras cosas pendientes que tiene el gobierno nacional frente a los reclamos, etc. Los vencimientos originales de esas letras eran entre el 29 y el 32, o sea que faltaba rato, no había ningún apuro para hacerlo. Seguramente ha sido parte de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, y de este modo el Banco Central dejó de tener un activo a cobrar a largo plazo, que virtualmente no valía nada en función de la cotización con la que estaba contabilizado, pero lo hizo esterilizando una emisión de 18,4 billones de pesos. Y lo que quedó entre las 24 y los 18 es una torta de plata que está en parte acreditada todavía en la cuenta corriente en pesos que tiene el Tesoro Nacional, el Banco Central, y que permite explicar, por ejemplo, por qué afloja ahora y ofrece a la universidad este arreglo. Si hay después un rato sobre esto podemos charlar. Bueno, te paso la bola. Bueno, vuelvo a la pregunta inicial. Hay que distinguir a Milei como fenómeno publicitario, donde utilizó a la economía y algunas consignas económicas como, por un lado, como tirabombas, por el otro lado generó ilusiones y fantasías insólitas en la gente, como la dolarización, y que la dolarización iba a ser algo increíble, íbamos a ganar en dólares unas cifras espectaculares. Y yo distinguiría todo eso de un aventurero, alguien que llega a la política por un lado muy, muy lateral, y que de pronto se encuentra con que hay un público para eso, que hay una demanda de fuegos artificiales, escándalo, insultos, todo eso todavía está por dilucidarse, digamos, por lo cual digo, yo no tomo nada en serio de lo que dijo Milei en materia económica, porque nunca en la campaña explicó nada de cómo iba a ser las cosas, salvo cosas muy espectaculares que podían impactar en el público. Después viene, sí, a medida que se inicia la acción de gobierno, empieza una cosa donde aparece la ley base. La ley bases estaba redactada previamente, estaba destinada a Rodríguez Larreta o a Bullrich
Y bueno, le tocó a Milei. Estaba hecha de antes, le hizo Sturzenegger, probablemente Sturzenegger también iba a aparecer en cualquiera de los gobiernos, porque hay que seguir esa vía para ver dónde está el poder real en este gobierno. Está eso, y en eso coincido con Sergio, en el sentido de que llamar a esto modelo es un tema, porque por un lado hay una cuestión vinculada a endeudar a la Argentina, por el otro lado hay un tema de carry trade, o sea, un negocio que se viene prolongando ya hace más de 2 años, ganancias altísimas en dólares, no sabemos qué va a pasar el año que viene, si los candidatos fueran Milei y Bullrich, no habría peligro político, pero no sabemos cómo vamos a llegar al año que viene, con qué panorama político, social, etc. Entonces tenés ley bases, que es muy importante porque es una demanda construida por las grandes corporaciones argentinas y extranjeras. Está el carry trade como un negocio específico para el mundo financiero local y extranjero. Está el endeudamiento, que yo creo que tiene que ver con este tema de la entrega completa a Estados Unidos. Acá hay una diferencia con Mauricio Macri que quiero destacar. Mauricio Macri un poco trabajaba para las fuerzas de la globalización, europeas, norteamericanas, etcétera, etcétera. Me parece que en el caso Milei hay una cosa absolutamente espectacular en el sentido que él centra su atención y su preocupación en cederle negocios a los Estados Unidos. Lo estamos viendo con un dolor terrible en el sistema científico-tecnológico nacional, en lo que están haciendo con nuestros avances en el tema atómico, en el tema satelital. No me cabe duda que hoy en el Estado argentino no queda un solo secreto. No hay un solo secreto. Está todo hoy transferido a los Estados Unidos. Y acá no hay que hablar ni de la Unión Europea ni de nada. Es Estados Unidos. Y en ese sentido tiene algo, un parentesco lejano con lo que pasó en Venezuela con Delcy Rodríguez, del cual no sabemos muchas cosas, pero hay una intervención norteamericana sobre la cúpula de la política venezolana. Bueno, esto es exactamente igual, en el sentido de que hay un gobierno que maniobra, y lo que es muy interesante, Sergio lo señaló, dice, bueno, esto se está haciendo con el acompañamiento de una parte importante del sistema político argentino, y yo diría, efectivamente es así porque una parte importante del sistema político argentino no está arrodillada ante Milei, está arrodillada ante los Estados Unidos y ante el poder económico local. Es decir, podría estar Milei, podría estar yo, podría estar cualquiera, es lo mismo. Lo que hay detrás es lo que está definiendo la política, y es claro que este gobierno está pegadísimo, agarradísimo de la gestión norteamericana. Entonces, cuesta mucho decir que estamos ante un modelo. Hay un modelo. Yo digo, hace rato una reflexión sobre los distintos gobiernos neoliberales argentinos. Llama mucho la atención que la derecha argentina, con el poder político que tiene y el ascendiente que tiene sobre una parte de la población argentina, no logre estabilizar un modelo a la chilena. Es sorprendente eso, es muy interesante. ¿Por qué no pudieron hacerlo con un país más rico que Chile, con más posibilidades? Pero acá me parece, y lo tiro como una hipótesis, que el tema financiero, es decir, las sucesivas aperturas financieras y el abrir la economía argentina a la timba financiera internacional, termina haciendo volar por el aire el programa de Martínez de Oz, el programa menemista, digamos que atrasó un tipo de cambio que la convertibilidad con otro tipo de cambio no sabemos si no aguantaba, y el de Mauricio Macri, donde a los 2 años de repente le explota el tema de vuelta financiero
y su gobierno queda herido de muerte. En este momento estamos en una situación donde Estados Unidos considera a la Argentina un activo fundamental y al gobierno de Milei un activo político fundamental al que piensa sostener hasta que no tenga, por supuesto, un recambio que hoy en día podría ser perfectamente Patricia Bullrich. Ahora, que le cierre políticamente, que tengan capacidad de imponerlo políticamente, no es lo mismo que decir tienen la vaca atada económicamente, que es lo que siempre fracasó en todos los experimentos neoliberales. Quiero decir, no fracasan en la política, fracasan en la economía, se les termina desbarajustando todo. Es decir, son contradicciones adentro de los negocios, de los paquetes de negocios que arman, donde el tema financiero les distorsiona muchísimo la creación de una economía sostenible en el mediano y largo plazo. Por supuesto, la novedad, ahora y con esto termino, es el tema recursos energéticos y recursos mineros, digamos, qué potencial tiene eso, qué horizonte tiene eso, que es como la nueva apuesta. Yo quiero recordar a la Argentina de 1880, 1890. A Argentina le daban crédito ilimitado, la banca inglesa, porque estaban girando contra la inconmensurable riqueza de la pampa húmeda argentina. Si ahora hubiera una creencia internacional en que Argentina va a ser una explosión de exportación minera, energética y otros recursos, bueno, quizás se aflojaría mucho la tensión en materia de deuda. Argentina encontraría la forma de ir pateando eso, pero es una incógnita que depende no solamente de la buena voluntad del gobierno norteamericano, sino de un conjunto imponderable de variables internacionales que hoy están permanentemente subiendo y bajando, ¿no? Así que yo descarto la idea de pensar esto como un gran modelo. Acá hay una serie de negocios que se están haciendo. Como no hay una burguesía organizada hegemónicamente que le pueda dar consistencia macro a este proyecto, la verdad que no sabemos. Le puede salir de casualidad bien, pero hay un grado enorme de incertidumbre porque hay muchas variables que están sueltas. Bueno, gracias a los dos. Engancho un poco estos argumentos de Ricardo que venían un poco a colación del segundo bloque de preguntas. El título de la charla es Modelo o Personalismos, ¿no? Ricardo un poco ya esbozó su respuesta a esta pregunta, pero les pregunto a los dos, ¿en qué medida consideran que esto es simplemente una continuidad ayornada a estos tiempos y a determinadas condiciones específicas de la economía y la sociedad argentina de experiencias neoliberales previas, o si efectivamente hay una impronta propia de Milei? Digo esto por el ímpetu que Milei pone en difundir determinado conjunto de ideas en la economía, ya que tenemos dos economistas, hago esa pregunta. Y quiénes ganan y quiénes pierden con esto. ¿Son los mismos de siempre? ¿Hay nuevos ganadores y nuevos perdedores? ¿Qué pueden decirnos en relación a estas dos cuestiones? Sergio, si querés arrancar vos. Sí, dale. Bueno, yo me prendo en principio de lo que plantea Ricardo sobre el papel que juega Estados Unidos en esta coyuntura, que es bastante diferente de lo vivido, de lo que vivimos hasta ahora. En todo caso, el condimento personalista, quien a veces habita la Casa Rosada, por decirlo sutilmente, explica solo parte de lo que está pasando, ¿no? La burla, el destrato, el desprecio forman parte del perfil de este gobierno. Para mí la cuestión de fondo es que el núcleo empresario que hegemoniza el diseño, el sendero por el que camina la economía argentina, es quien decide la vida de argentinas y argentinos, es la versión actual del capital concentrado, que opera de mediados de los años 70 en la Argentina, y que ahora tiene un socio importante que es ni más ni menos que Estados Unidos, un socio que conduce en realidad este sendero.
Y siempre en algunas oportunidades yo traigo a colación algo que está vinculado a la información pública disponible. Desde 1998 la FIP, ahora ARCA, publica un anuario que se llama Estadísticas Tributarias. Tiene bastante poca prensa, lo mira muy poca gente. Se trata de un conjunto de archivos que no están concatenados, están producidos fuera de toda la lógica de construcción en perspectiva base de datos, es bastante horrible como está presentado, pero la información que contiene es riquísima. Por ejemplo, permite dimensionar la evolución de las ventas declaradas por las empresas, tanto las dirigidas al mercado interno como las exportaciones. Una lectura de largo plazo permite ver la participación de las exportaciones sobre las ventas totales, la segmentación de lo que se factura por tamaño de empresa, el volumen y proporción de las operaciones intrafirma, que es una cosa que recientemente se ha incorporado, la participación de cada segmento en la creación o en la destrucción de empleo, la dispersión salarial. Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Esta base permite, por ejemplo, ver la evolución del perfil agregado global y por rama de actividad de los balances de las empresas, por sus declaraciones juradas, bajo alguno de los tipos jurídicos vigentes en la Argentina. Digo, SA, SRL, SAU, SAS, etc. Y brinda la posibilidad de estimar, por ejemplo, el origen del valor agregado de la inversión bruta y neta en contraste con las estimaciones que hace la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales que publica INDEC, donde hay algunas diferencias muy importantes. Bueno, es una invitación a que se trabaje con esto. Y entre otras cosas, bueno, yo me refiero en este caso al resultado de la actividad declarada como principal. Y aquí me voy a detener un poco. Si uno mira, no las empresas inscritas en la FIP, sino solamente las sociedades comerciales, que son las que preparan su declaración jurada de impuestos a las ganancias, se pueden hacer trabajos maravillosos para ver los cambios de las tendencias de lo que están haciendo las empresas en la Argentina, inclusive clasificadas en función de su tamaño, su inserción, su importancia. Entonces, por ejemplo, si yo hago, lo voy a hacer no por rama de actividad, porque me llevaría mucho tiempo contarlo, lo voy a hacer globalmente. Entonces digo, bueno, yo podría sacar, y efectivamente sale esta información, ¿cuál es el origen de la ganancia? ¿Qué parte de la ganancia proviene de la actividad tradicional de la extracción del excedente generado por la fuerza de trabajo? ¿Y qué parte de la ganancia proviene de la obtención de rentas? ¿Y qué parte de las ganancias viene como consecuencia de la transferencia de valor agregado por las condiciones de imposición de relaciones de mercado que tienen las grandes con respecto a las chicas? Esto puede surgir de ahí. Y desde el 98 hasta el 2024 está esta información. Y hay algunas cosas, y reitero, que a pesar de que tienen poca prensa, son muy importantes. Por ejemplo, esta serie nos dice, si yo hago una cosa así, digo, bueno, tomo el periodo 98-2024 y puedo llegar a la siguiente conclusión, taxativamente basado en la información que provee AFIP. El 1% de las empresas que más facturan explican el 67% promedio de las ventas al mercado interior y el 98% de las exportaciones FOB declaradas. Entonces uno dice, qué concentración, ¿es un problema argentino? No, está claro, el capitalismo se especializa, mejor dicho, se reproduce desigualando, así que no sería ninguna novedad. En todo caso, la pregunta es, ¿cómo fue que llegamos a este tipo de situación por un lado? Y además, ¿qué ha hecho el Estado? ¿Qué han hecho los sucesivos gobiernos para atenuar, para disminuir, para anular, para operar sobre esta cuestión que en el presente además está agravada porque además tiene un socio un poquito más grande que se trata ni más ni menos que de Estados Unidos? Y este grado de concentración inclusive es mucho mayor que la que yo estoy comentando como consecuencia de que lo que informa FIP es lo que se presenta empresa individualmente considerada. Pero nosotros en la Argentina desde hace bastante tiempo tenemos una tendencia a las grandes empresas a construir estructuras holding, con inserción local o con inserción extranjera. Hay holding en la Argentina que tienen 20, 30, 50, 250 empresas que conforman todo esto, con lo cual el grado de concentración de las ventas, y ni que hablar del patrimonio y la posibilidad de imposición de condiciones de mercado, es mucho más grave. ¿Qué se hizo sobre esto? En general, yo entiendo que se hizo casi nada. Me parece que los esfuerzos en general estuvieron orientados a atenuar el peso de esta concentración económica y este condicionamiento que el poder económico ejerce sobre las políticas de gobierno con pretensión de autonomía, pero en general lo que no se ha hecho es revisar, anular todas las transformaciones estructurales que ha habido en la Argentina
en los sucesivos gobiernos que empeoraron la situación social de la mayoría. Me refiero, en los últimos 50 años, si quieren arrancamos del 76, y la lista es larga. Lo podría analizar, por ejemplo, el tema de las empresas de holding no está presente en la legislación argentina con la calidad que está, por ejemplo, en los países centrales respecto de la concentración económica. En todo caso, lo más desarrollado es, en función de la exposición al riesgo crediticio, cuál es la interpretación y el concepto de lo que es un conjunto económico para el Banco Central, y nada más. Y tenemos una legislación de sociedades que es del 72, en la dictadura de Lanusse, transformada durante los 90 para facilitar el proceso de privatizaciones. Tenemos una ley de entidad financiera que es del 77, la dictadura, que prácticamente no se modificó en su esencia desde aquellos años. Tenemos una ley de concursos y quiebras, que es también del 72, que fue transformada durante los años 90 para facilitar eso, e inclusive podría contar un caso especial, si después hay tiempo. A mí me tocó ser veedor en el concurso de Vicentín. Bueno, ¿qué decidió el juez? Aceptar que la empresa que se presenta en concurso es una sola, siendo que el holding Vicentín son más o menos 38 empresas, de las cuales un conjunto importante de ellas están ubicadas, residen fuera del país, están domiciliadas en una carpeta colgante en la calle Colonia 810 de la ciudad de Montevideo, por ejemplo. Bueno, ¿qué hay sobre eso? Bueno, no hay nada, no se ha operado sobre eso. Se tomó como un dato de la realidad y no se puede no hacer. Entonces, la próxima oportunidad que tengamos para discutir este tipo de cosas, me parece que no pueden no tenerla en cuenta. Bueno, ni hablar de la ley de inversiones extranjeras, que como base central posibilitó la construcción del RIGI y lo que va a ser ahora el Super RIGI. Sin la ley de inversiones extranjeras de la dictadura no se podría haber generado este régimen, porque habría tenido los condicionamientos de las inversiones extranjeras que tenía, por ejemplo, en el 73-74 con la legislación de aquellos años. Bueno, yo no quiero hacer un mapa de pálidas, pero me parece que lo importante es saber cuáles son los desafíos que hay y qué cosas hay que abordar, para no limitarse a lo que en general se han limitado los mejores gobiernos que hemos tenido, que es a reparar los daños causados por las dictaduras y los gobiernos liberales. No es que no haya no es que no se debían haber ocupado de la reparación de daños, porque la reparación de daños también fue el juicio a las juntas y todo lo que uno puede agregar en esto. Pero la reparación del daño es apenas una parte, porque para que el daño no se vuelva a causar, lo que nos faltó es destruir buena parte de las reformas estructurales, generando alternativas mucho más modernas, por supuesto, que las que en términos coyunturales se han discutido, ¿no? Bueno, con esto quiero dejar planteado un poquito más de ruido. Bueno, yo quisiera arrancar de esto último que dijo Sergio, que me parece muy importante, y lo quiero ligar a los ciclos políticos argentinos, que se puso de moda y me parece que es una imagen que no ayuda a entender nada, la idea de péndulo. Incluso hace poco le preguntaron a Aníbal Fernández y dice, no, yo estoy en contra del péndulo, es decir, él preferiría que quede ahí, acá, la cosa. Ahora, el péndulo está mal pensado, no es un péndulo que tenga un eje estable, sino que es esto que señaló también Sergio, es decir, los que transforman en la Argentina son los núcleos de poder concentrado. Y después venimos los bomberos, el bombero Alfonsín, el bombero kirchnerista, a tratar de hacerle más tolerable a la gente el modelo que van configurando, y es muy importante este recuerdo de las leyes que venimos acumulando, que son un paquete neoliberal intocado a lo largo del tiempo, y pasan los gobiernos, y el paquete está. Ahora, yo quería decir algo un poco en relación a la pregunta formulada por Diego. Milei, por supuesto, es un poco una casualidad histórica, en el sentido de que ni él mismo pensaba que iba a llegar, es una cosa un poco insólita.
no es como otros líderes derechistas internacionales. Es decir, Trump representa una corriente que ya venía creciendo mucho en el Partido Republicano, no es nuevo. Netanyahu no es nuevo. Meloni ya tenía algunos antecedentes importantes dentro de la derecha italiana, lo mismo Orbán. Ahora, lo de Milei es sorprendente porque uno diría lo que tenía que venir es un gobierno de derecha encabezado por Patricia Bullrich, seguramente, dado el deterioro cultural e ideológico de las clases medias altas argentinas, que tendrían que haberlo elegido a Rodríguez Larreta y terminan eligiendo a este personaje tenebroso que es Patricia Bullrich. Eso ya nos habla de cambios culturales e ideológicos en la sociedad argentina. Ahora, de rebote aparece este tipo, uno puede decir claramente la composición del voto a Milei viene de dos lados. Por un lado, un voto joven y pobre que decide creer en este tipo y con un componente masculino muy importante. Y por el otro lado, pobres que vienen de distintos lugares del país, de los lugares más recónditos, y le ponen una ficha a este personaje que promete volar todo por el aire. Pero el segundo afluyente de votos a Milei es este gorilismo reaccionario antiperonista que expresó Patricia Bullrich. Entre los dos se explican perfectamente el 54% del voto. Ahora, yo quisiera decir algo. En los 90, cuando vimos que Menem lo derrotaba a Cafiero y que Menem era el candidato y que toda la Argentina, digamos, seria se ponía detrás de Angelós y ganaba Menem, también tuvimos una sensación de qué está pasando. Digamos, el que tiene que hacer acá la política de derecha debería ser Angelós y la hace Menem. Y yo creo que es importante en ese sentido las características personales y psicológicas de los tipos que protagonizan estos episodios de ruptura de la derecha argentina, estas transformaciones estructurales que, insisto, hace la derecha argentina. Menem era lo suficientemente banal, lo suficientemente irresponsable, tenía las características psicológicas del tipo que es un tiro al aire y que por lo tanto puede meter las transformaciones estructurales que metió en los 90, por supuesto con el apoyo de la clase dominante, por supuesto con el apoyo de buena parte del Partido Justicialista, de parte del sindicalismo, de mucha gente que le creía, de la clase media que le gustaba la estabilidad cambiaria. Pero digamos, hay un tema acá, que es que para hacer ciertas cosas hace falta un tipo que esté parcialmente trastornado, es decir, que sea un irresponsable, un tipo insensato, que sea capaz de, que no le importe lo que la opinión civilizada piensa. Bueno, Milei está perfecto para ese mismo rol, de ser un ariete transformador dispuesto a inmolarse en el camino. Por supuesto, él no piensa que se va a inmolar, pero otros sí piensan que se puede inmolar, porque en el fondo lo que hizo, diríamos en términos jurídicos, legales, etc., va a ser pelito para la vieja de la clase dominante argentina y del imperio norteamericano. Digamos, toda ley que está saliendo, aunque uno diga, mirá, pero apretó a los gobernadores, hizo lo otro, lo compró a hicieron tal patraña, no importa. Desde el punto de vista del imperio norteamericano, estas son leyes jurídicamente válidas y se acaba la cosa. Y cada nueva ley es otro avance sobre la soberanía argentina, una intervención más profunda sobre la estructura económica argentina y la dificultad creciente de cualquier gobierno que venga de poder salirse de un corsé legal jurídico que va a tener
un custodio muy importante en Estados Unidos. Entonces, la impronta Milei tiene su valor, tiene su significado, pero lo van conduciendo. Es claro que lo van conduciendo. Esas primeras semanas que él se pasa en el Hotel Continental, ya siendo presidente, ¿qué hizo ahí en esas semanas? ¿Quiénes lo fueron a ver? ¿Qué le pidieron? ¿Qué comprometió? ¿Qué hizo en los 14, 15 viajes a Estados Unidos? Insólito, insólito. ¿Qué hacen los viajes? Nadie piense que va a los viajes a recibir premios. Es decir, si tuviéramos un país en serio, se investiga qué fue la agenda presidencial. ¿Qué es esa agenda presidencial de 15 viajes a Estados Unidos? Hipótesis mía, va a recibir instrucciones, le dicen lo que tiene que hacer. Y sí hay gente que no es ni él, ni Karina, ni Toto Caputo, ni Adorni, que son los que están pensando estructuralmente cómo conducir este proceso, que es un proceso de vasallización de un país de desarrollo intermedio como es la Argentina. Y en eso es experimento internacional. Es tan experimento internacional como Grecia, cuando la Unión Europea los interviene y le obliga al gobierno de Syriza a empezar a hacer el ajuste. Es experimento como Ucrania, donde sacaron leyes de esclavismo laboral. En medio de la guerra, por supuesto, voló toda la legislación de todo, también en Grecia, y ahora tenemos este experimento, que es un experimento, yo diría, norteamericano sobre la Argentina con un conjunto de otros actores locales, vasallos de los norteamericanos, un empresariado ideológicamente, mentalmente incapacitado para pensar ninguna cosa fuera de lo que los norteamericanos le digan. Yo creo que yo me voy dando cuenta de a poco del grado de intervención norteamericana en la sociedad argentina, y en eso me alejo completamente de otras izquierdas, de otras épocas que veían agentes de la CIA por todos lados. No, yo creo que tenemos que tener un enfoque científico sobre lo que significa este grado de penetración ideológica, cultural, de negocios compartidos, de presiones compartidas, de agentes. A ver, quiero contar una sola cosa. ¿Ustedes recuerdan cuando empezó la guerra de Ucrania? La mayoría de los argentinos no sabe dónde queda Ucrania, no sabe nada. Ahora, a los 3 minutos vos tenías una cadena de medios de comunicación hablando desde la perspectiva de la OTAN de lo que estaba pasando en Ucrania. Bueno, esas son formas que tenemos de ver hasta qué punto está penetrada la sociedad argentina por los norteamericanos, cosa que pasa muy similarmente en unos cuantos países de América Latina, desde ya. Pero digamos, para mí es un tema de creciente importancia el hecho de estar intervenidos, ¿eh? No como lo pensaba en otra época Atilio Borón, digamos, que él se preocupaba por ver dónde estaban las bases norteamericanas, como si esto fuera un tema de invasión. No, es otra cosa, es otra forma de penetrar la sociedad, la cultura, las élites, los agentes de decisión fundamentales. No es casual que quien pueda disputarle el poder hoy a Milei sea Patricia Bullrich, otra agente de los norteamericanos, totalmente pegada a la embajada norteamericana. Entonces, más confianza que eso, imposible. Y al mismo tiempo vamos a ver que todo tipo que no cuadra con eso tiene problemas crecientes. Digamos, lo del lawfare no es para atrás solamente, es para adelante. Es para adelante. Así que yo creo que Milei estructuralmente es un tipo extraordinario para cumplir la función que cumple, es un tipo que no tiene 2 gramos de patriotismo,
no entiende nada de economía real, es un mundo que vive en un conjunto de ideologismos ridículos, no le importa qué pase con la gente, sigue inventando, es un tipo mitómano, inventa lo que haga falta para seguir adelante, y es un tiro al aire en el sentido de que él supone que finalmente va a venir un helicóptero, un Chinook de los Estados Unidos, lo va a agarrar y se lo va a llevar a Miami y va a terminar ahí. Me parece que estamos hablando de un personaje de estas características ideal para hacer lo que se está haciendo con la Argentina. Bueno, gracias a los dos nuevamente. De las reflexiones que fueron disparando, vamos a la tercera pregunta. Entiendo que los dos están describiendo que hay un intento o un avance en un cambio estructural, claramente, que hay una simbiosis entre intereses norteamericanos, si se quiere, grupos económicos locales y extranjeros que trabajan sobre actividades clave, que tienen penetración en términos de discurso político, ¿sí? En términos de cultura también. Lo que les quiero preguntar es, ¿cómo ven en el corto plazo esto, digamos, porque el modelo tiene consecuencias, ¿sí? ¿Cómo ven en el corto plazo esto? El año que viene hay elecciones. Si esto es sostenible en el tiempo, ¿no? ¿Y cuáles serían los primeros puntos a resolver en el caso de que sea posible una reversión, obviamente no estructural, porque eso no se hace un día para el otro, pero sí para empezar un proceso de reversión estructural? Entonces, ordeno la pregunta. En primer lugar, ¿cómo ven el corto y mediano plazo? O sea, de acuerdo a cómo está transitando este proyecto. En segundo término, ¿qué perspectivas tienen respecto a la consolidación, si esto es sostenible o no? Y en tercer lugar, en el caso de que haya efectivamente una decisión de la población de intentar por otro camino, ¿cuáles serían los primeros puntos en los que nos tenemos que parar para iniciar un proceso, digamos, de reversión estructural? Sergio, arranco con vos. Qué fácil la pregunta todo. Sí, bueno, claro. Para eso te invitamos, Sergio, dale. Vos preguntás si es sostenible y profundizable este modelo, a lo que cataloga como modelo. La ruptura de su curso, la profundización o el ingreso a una zona de stand-by. Bueno, todo esto depende del pueblo argentino. Me parece que la cuestión política de fondo me parece que hay que ponerla siempre con mayúscula. ¿Es probable estar mucho peor? Sí. ¿Es posible frenarlo? También. ¿Es posible revertirlo? También, con dificultades y con mucha paciencia en muchos años. Para revertirlo, lo que hacen falta, está claro que para revertirlo, para frenarlo, uno lo que debería tener en consideración que no se trata necesariamente del mismo grupo de actores sociales. Una cosa es frenar la embestida que ha habido y otra plantearse reformas estructurales que van a generar conflictos de gran envergadura. Bueno, no todo el mundo se la banca. Entonces uno tiene que tener claro que cada cosa que vas a encargar requiere mayorías específicas que no necesariamente son las mismas para cada fase. Y en línea con lo que yo había planteado antes y también con lo que vos planteás sobre el tema de las transformaciones estructurales y las rigideces que eso genera, bueno, Argentina, vuelvo a decir, colecciona un conjunto relevante de cambios estructurales instaurados por dictaduras y gobiernos neoconservadores elegidos por el pueblo que siguen intactos o fuertemente arraigados, y a eso ahora se agrega lo que no nos imaginamos cuál va a ser el fin y cuál va a ser el punto más alto de cambio estructural que significa o que va a encarar el gobierno de Milei. Y vuelvo con el ejemplo, vamos a la reforma laboral. La reforma laboral aprobada por el gobierno no habría sido posible sin la poda que la dictadura hizo sobre la ley de contrato de trabajo, la 2744, dictada en el 73, y debo decir, nunca restaurada por la democracia que supimos conseguir. O sea, el recorte de la 2744 arrancó en el 83 y no se modificó. Es más, durante los años 90, durante el gobierno de Menem, lo que se dictó fue la ley, la 24013, que es la ley de empleo, que agravó la situación de la 2744, de cosas que ni siquiera había transformado la dictadura, y como perlita, nosotros tuvimos ahí la creación de un sistema privado de administración de fondos de jubilaciones y pensiones, que en 2008 afortunadamente se reestatizó, no de la manera que yo lo hubiese hecho, pero bueno, se hizo.
pero sigue vivita y coleando el régimen creado en el 96, que es la de aseguramiento de los riesgos de trabajo. Entonces uno puede pegar un salto y decir, bueno, ¿y qué es el FAL? Bueno, el FAL es otra versión de las RT, no del FJP. Y hay que analizar, no sé si se han tenido oportunidad de mirar la reglamentación, las limitaciones, etcétera, pero lo voy a tirar como un ejemplo. Una empresa que tiene trabajadores y trabajadoras está obligada a pagar, según el tamaño que tenga, según las características, un porcentaje sobre los salarios brutos para que constituya el FAL. Esto lo deposita en una cuenta que pertenece a la empresa, pero quien la administra es una entidad autorizada por la Comisión Nacional de Valores, que es un agente de bolsa, en definitiva, pero tiene que estar autorizado por la Comisión Nacional de Valores. ¿Y qué hace con la guita? Bueno, la coloca en activo financiero. ¿Qué activo financiero? Bueno, están más o menos determinados, básicamente fondos comunes de inversión y fideicomisos. Por lo cual va a cobrar una comisión. ¿Y qué comisión va a cobrar? Bueno, miremos cómo es el mercado. El mercado, para este tipo de cosas, tiene una comisión que arranca en 0,5% y tiene topes del 3%. Pensemos en Carina, pensemos el 3%. O sea, hay una masa de recaudación calculada sobre las remuneraciones brutas que va a formar parte de los activos propios de esa entidad que se encarga de administrarlo. Ahora, ¿qué pasa si una empresa empleadora, que es la que tiene que depositar la guita para el FAL, es propietaria de un fondo común de inversión que trabaja en forma asociada con la empresa habilitada por la Comisión Nacional de Valores y por lo tanto manda sus obligaciones negociables o acciones para que se las administre, para que suba, para que baje y para que intervenga el mercado? ¿Ese puede ocurrir? Sí. ¿Está prohibido? No. ¿Está permitido? Por defecto, sí. Entre las cosas que uno encuentra en el régimen de FAL. ¿Qué pasa si hay un concurso preventivo por parte de la empresa empleadora? ¿Qué pasa con la guita del FAL? Bueno, según lo que dice la reglamentación, es un fondo independiente, un patrimonio independiente. Yo lo quiero ver en la justicia eso. Puede ocurrir que eso inclusive un juez interprete que forma parte del activo de la empresa, como consecuencia de lo cual, chau, indemnizaciones para los trabajadores. Pero además, ¿qué pasa si, porque este régimen ahora arranca? ¿Qué pasa si una empresa despide a todos sus trabajadores? Está claro que la guita que puso en el FAL no alcanza para pagar las remuneraciones, por lo tanto la diferencia la tiene que poner ella. Pero si está en una situación de falencia, en concursos, etcétera, las indemnizaciones no existen. Ni eso está garantizado. Hasta eso es violatorio de la propia ley de concursos. O sea, de esto tenemos colección. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con todo esto? Y yo digo, no emborracharnos. Me parece que hay que elegir prioridades. Si me preguntan por dónde habría que arrancar, hay que arrancar por el tema de la deuda y la redistribución de ingresos. Me parece que son los dos elementos centrales, pero para eso hay que pensar en dotar al Estado de capacidades que hoy no tiene, porque además tenemos un Estado que no sirve para lo que necesitamos en materia de transformaciones y no para reversión, sino para crear una nueva realidad. Y cuando hablo de Estado, hablo del Estado Nacional, pero también hablo de los estados provinciales que en buena medida, además de la actuación política que han tenido nefasta respecto de la aprobación de los paquetes de Milei, conservan algunas cosas que provienen y que vienen también de los años 90. Yo soy de Rosario, voy a contar un caso, que es el tema del agente financiero y caja obligada, que es el nuevo Banco Santa Fe Sociedad Anónima, fruto de la privatización que hubo en los años 90 de parte de la banca provincial, en el caso de Santa Fe. Bueno, el nuevo Banco de Santa Fe Sociedad Anónima es propiedad del grupo Petersen, de los Eskenazi. Así es, así es. Pero, en realidad, vamos a decirlo en términos contractuales, era propiedad hasta el año pasado del Banco de San Juan. O sea, el Banco San Juan era el propietario del nuevo Banco Santa Fe. Pero al Banco de San Juan se le ocurrió hacer una cosa así. Creó dos empresas holding. Una se llama Holding del Litoral y otra se llama de otra manera. Holding del Litoral es el dueño del Banco Santa Fe. O sea, la empresa controlante del agente financiero y caja obligada de una provincia, que es una provincia bastante grande, hay mucha guita ahí, es un fondo que ni siquiera, ya hasta cambió el domicilio, ya no es del Banco de San Juan porque nadie sabe quién es el dueño. Probable que sea BlackRock el dueño, o no habría posibilidades, no habría que descartar la posibilidad de que se haya transformado. ¿Qué se hizo sobre eso? Bueno, el Banco Central no hizo nada, la provincia de Santa Fe no hizo nada, el Gobierno Nacional no hizo nada en la gestión anterior, y tenemos esa rémora, con el agregado de que
el Banco de Santa Fe era propietario del Banco de Entre Ríos, pero que cuando se originó este holding, que se llama Holding del Litoral, se separaron las sociedades y hay una reparación de los activos que tenía el nuevo Banco de Santa Fe, que en realidad eran las acciones propiedad del Banco de Entre Ríos, que no quedaron en ningún lado y que no quedaron en la gente provincial de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué no se animan a modificarlo? Bueno, a este gobierno no se lo voy a pedir, a Puyaro no se lo voy a pedir, pero se lo exigía al conjunto de gobiernos anteriores que tuvimos. Tuvimos gobiernos peronistas, gobiernos socialistas, y todos reprodujeron este esquema. Todos respetaron las transformaciones estructurales. Me parece que hay que ser insolente con respecto a las transformaciones estructurales y avanzar en la medida en que las mayorías sociales lo permitan, cosa que hay que construir, y reitero, yo arrancaría con dos cosas: el tema de la deuda, frente a lo cual, en general, yo siempre aclaro esto, se habla peyorativamente de la deuda externa. Yo quisiera ser más preciso. Es la deuda financiera de la Administración Central del Estado Nacional. Esta deuda financiera es externa solo si los acreedores no residen en el país, y es interna si los acreedores residen en el país. Dentro de ese paquete tenemos las tenencias de títulos que tiene la ANSES a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que no se resolvieron en el 2008, cuando Vudú reestatizó la administración, y donde también está en un hueco la siguiente cuestión. Las FJP no eran propietarias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, eran las administradoras. Lo que hizo la reforma es pasar la administración al ANSES. La pregunta es, ¿ese fondo es propiedad de ANSES o ANSES es administrador? Bueno, revisen la cuenta de inversión del Estado Nacional y no van a encontrar una respuesta única a esto. Puede ser un fondo administrado, puede ser considerado propiedad del Estado Nacional o de una agencia del Estado Nacional que es ANSES. Bueno, me fui a cualquier lado, pero yo trabajaría sobre esas dos líneas: el tema de la deuda por un lado y el tema de cómo hacer para redistribuir el ingreso. Bueno, y sigamos. Bueno, yo te diría, Diego, que en este momento todo parece muy sólido porque no hay nada enfrente. No hay nada enfrente, entonces todo parece muy que queda para siempre así. Y yo digo, nosotros mismos estamos afectados por este clima social de inmovilismo donde todo parece... Ahora, que yo quiero decir algo para pensar un poco esta situación. Todos los analistas de derecha que veo y que sigo, y bueno, en estos días Arriazu ha dicho que, bueno, esto está fenómeno, vamos a decir maravilloso, etcétera, etcétera, pero dice, todo depende, como hablan ellos, ¿no? Sin clases sociales. Bueno, si los argentinos se quieren dolarizar o no se quieren dolarizar. ¿Y eso de qué depende? Y eso depende de las expectativas políticas que haya el año que viene. A ver, él dice que se va todo al demonio si empezara a crecer una alternativa política diferente a lo planeado por el establishment argentino. Entonces es interesante pensar esto en términos de que por un lado tenemos una percepción que es una pesada losa que no se puede cambiar, y por el otro lado los analistas de ellos te dicen, mira, el año que viene se puede venir una corrida impresionante, hay una masa de guita en carry trade que puede querer irse al dólar. El otro día otro economista nuestro recordaba que hay un montón de ganancias que las empresas pueden decir, bueno, ahora mismo el dolarizo y la mando afuera, que puede hacer una presión enorme sobre el mercado cambiario. En un año donde hay mucho vencimiento de deuda, todo eso se puede manejar, por supuesto, pero la verdad que hay una posibilidad de estallido cambiario que cambie muchas cosas. Vos habías preguntado por el corto y mediano plazo. La otra cosa
es que nosotros no sabemos a dónde va la actividad económica este año. Es decir, tenemos noticias de provincias que no saben cómo van a pagar el medio aguinaldo. Están asfixiadas. ¿Cómo van a pagar? Bueno, por ahí lo que dice Sergio, que es muy interesante, por ahí se utilizan fondos de algún lado para aliviar situaciones, no son tan locos, digamos, pero la verdad que hasta hace unos meses el discurso era no aflojamos nada de nada y el mercado resolverá la cosa. Ahora vamos a ver, es interesante lo que plantea Sergio, si esta plata que le aflojan un poco a las universidades tiene que ver, es plata que la gente va a usar, que va a usar en tapar agujeros múltiples, pero en todo caso alivia una situación. Vamos a ver si eso se traslada a otras cuestiones. Es decir, yo veo muchas cosas atadas con alambre. Digo, si la situación en el estrecho de Hormuz se complicaba, estos tipos están muy contentos, dicen buenísimo, porque entonces los ingresos por energía, pero después en la debacle de los mercados internacionales te la quiero regalar. O sea, Argentina, cada vez que hay una situación internacional complicada, no es que la pasa bomba, no es que la pasa bomba. En el 2008, gracias a que había un gobierno nacional y popular, con todas las limitaciones que señala Sergio, que estoy de acuerdo, pero había un gobierno nacional que dice, bueno, vamos a parar. Recuerdo un título que decía en ámbito financiero, en los meses esos de la crisis internacional, que era, se viene un tsunami de despidos. Es decir, ya estaba toda la patronal argentina despidiendo gente por las dudas, no había llegado acá todavía, ya querían despedir. Y ahí interviene el Ministerio de Trabajo y les garantiza 150.000, o sea, el Estado argentino se hace cargo de pagar 150.000 salarios para que no lo despidan. Y eso fue importante para parar un efecto dominó que iba a generar la propia cúpula empresarial argentina, que iba a empezar a despedir por las dudas, por expectativas. Entonces, hay muchas cosas que son flojas porque tenés una burguesía que es una cosa lamentable. Digamos, no es una burguesía organizada, es una burguesía que se le ocurren ideas, que se mueve por sensaciones, por emociones, por rumores, no tiene una mirada estratégica y están dependiendo finalmente, su salvador de última instancia es Estados Unidos. Así que yo no sé, Sergio decía, coincido plenamente, hay que ver lo que hace la sociedad con todo esto. ¿No? Porque yo digo, el tramo del año que nos queda es un tramo del año donde sigue el ajuste, no es que paró, no es que se alivió. ¿Dónde está el rebote? ¿Dónde empiezan a vender más los negocios, las empresas? ¿De dónde sale eso? De ninguna parte, no hay tal cosa. Entonces, ¿qué hace la sociedad con eso? ¿Cómo eso va a afectar las tendencias políticas, las tendencias al voto, la tendencia a la movilización? ¿Qué va a pasar con todo eso? No sabemos. ¿Y qué pasa si esta idea muy mileísta de que no hay que hacer absolutamente nada para la reactivación, si esto sigue el año que viene? Es decir, ¿cuánto se aguanta? ¿Cuánto aguanta esa porción del votante mileísta que sigue diciendo que, bueno, las cosas no están bien, pero van a estar bien? ¿Qué pasa si esto sigue para abajo? Digamos, ¿qué pasa con ese votante? ¿Dónde está, digamos, el momento en donde todos estos cómplices políticos con los que ha contado el mileísmo en algún momento dicen saltamos del barco porque este muchacho se va a pique y nosotros nos tenemos que salvar? ¿Cuál es el momento en que puede pasar todo eso? O sea, ahí hay una serie de incógnitas sobre el mediano plazo que a mí me da la sensación que uno no puede estar diciendo. Yo me encuentro con las dos expresiones. Este fin de semana estuve en Córdoba y muchos me decían, no, tenemos Milei para 1000 años más. Y otra gente que dice, se cae pasado mañana, esto no da para más.
Yo sería muy prudente en hacer escenarios, hay que ir viendo un montón de cosas que no tenemos claridad, porque en muchos casos la sociedad es como una caja negra, no sabemos en qué momento algo se quiebra, se parte, se transforma, cambia el clima social. Por supuesto que en este momento diríamos, bueno, la verdad que mucho antes tendría que haber habido una reacción frente a esta cosa tan cruel, tan salvaje, y todavía no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Ahora, lo que a mí me resulta, y quiero vincular esto con el tema de los cambios estructurales, que es una discusión que yo tengo con sectores progresistas, digamos, de dentro del peronismo, que dicen, bueno, nosotros tenemos que llegar al gobierno y ahí empezamos a tomar medidas progresistas. Y al mismo tiempo no son muy partidarios de que haya despelote previamente. Y yo creo que si cualquier gobierno bien intencionado que llega sin movilización social de acompañamiento, está frito, porque los poderes fácticos son muy grandes, no solamente son las embajadas occidentales, no solamente es el poder judicial, no son los medios solamente, es parte de la propia sociedad. O sea, ahí tenemos un tema grande que es que hay un paquete muy atado para consolidar el statu quo, que en muchos casos fracasa por las inconsistencias económicas de los propios sectores dominantes. Digamos, así se fue al demonio la convertibilidad. No porque la volteáramos con la lucha popular, sino porque explotó, no le dieron más guita a mitad de 2001 a De la Rúa. Así que eso hay que verlo. Yo diría, a mí me preocupa la gobernabilidad de un gobierno democrático y popular, es decir, cómo da los primeros pasos. Todos pensamos que hay que mejorar rápidamente el ingreso de una parte significativa de la población, pero ahí tenés un drama que no pudo resolver ni el kirchnerismo en su mejor momento, que fue, yo te doy aumento, pero te espero en la góndola y ahí te la voy a dar. Eso no lo tenemos resuelto porque eso implicaría intervenir sobre la formación de precios de la estructura monopólica argentina. Es decir, ¿es capaz un gobierno popular de intervenir sobre eso? ¿Es capaz de intervenir sobre lo que está saliendo por el río Paraná, que no sabemos ni qué es, no lo pesamos, no tenemos la menor idea? Y que ocurría durante el kirchnerismo. Yo recuerdo las petroleras, decían, yo produje 4,5 barriles de petróleo, acá está mi declaración jurada, punto. Y después exportar lo que quieras. Es decir, hay un descontrol, hay una ausencia estatal que no es de ahora, y que implica todo un cambio de cabeza muy grande, que implica desafíos políticos enormes. Necesitas casi, te diría, una nueva generación de políticos mucho más corajudos para enfrentar algunas cosas que son muy pesadas. Es decir, meterse con el río Paraná es una cosa pesadísima. Hace un tiempo me decían, el miedo que le tiene el poder político a la pesca en el mar argentino, un miedo terrible. Hay mafias locales, extranjeras, es decir, es un país que pierde excedente por todos lados, que si fuera capaz de contener ese excedente y utilizarlo inteligentemente, sale muy rápidamente de todos estos problemas que tiene, pero el tema es que está todo estructurado para que no pueda controlar, ni manejar, ni enfocar el excedente económico. Ese es un gran tema que ni se discute en la política popular. Yo sigo con interés este auge que está teniendo la figura de Miriam Bregman, que no es lo mismo que decir que el trotskismo argentino está formando una mayoría popular, pero me interesa porque ellos tampoco enuncian medidas. ¿Qué harían? Y contestan honestamente, bueno, necesitamos que mucha más gente esté luchando contra el sistema, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si te votan y no hay tanta gente luchando contra el sistema? ¿Vos qué haces?
Son grandes preguntas que a mí me llevan mucho al tema comunicacional y al tema de la construcción de conciencia popular sobre cómo funciona esto, las posibilidades que tiene nuestro país, etc. Eso está muy en veremos, muy en veremos. Pero también es cierto que tanto la izquierda como el kirchnerismo tienen una dificultad enorme para adoptar estrategias comunicacionales actualizadas que permitan que muchísimas cosas en las cuales tenemos razón, que son muy básicas y que tienen sentido, no se pueden comunicar. Mientras que la derecha te dice se robaron 2 PBI y te aparece una masa poblacional que en la verdulería te dice, y sí, se robaron 2 PBI. Es decir, la derecha es capaz de instalar ficciones, mientras que el progresismo y la izquierda no es capaz de instalar realidades y verdades y razonamientos sencillos que pueden explicar muchas cosas. Ahí me parece que hay un tema que hay que abordar porque estamos discutiendo poder, no estamos discutiendo votaciones. Eso me parece que es fundamental entenderlo. Gracias, Sergio y Ricardo. Bueno, nos queda poquito tiempo. Si alguien tiene una pregunta cortita, habilito el micrófono, pero cortita. Si no, hago otra yo. ¿Alguien se anima a preguntar o están todos muy pesimistas? Martín Moreno me parece que hizo una... Había hecho, sí, una en relación a las estadísticas tributarias que había mencionado Sergio. Después, María de los Ángeles había hecho una pregunta, pero ya la respondieron. Levantó Zulema. Sí. Dale. Están Alberto y Zulema, ¿no? Sí, básica mi pregunta. A mí no me quedó claro qué es lo que me pregunto desde el principio del gobierno de Milei en el país, ¿no? ¿Quiénes son los beneficiarios de las políticas de Milei? O sea, el capital financiero, entendí, pero Sergio habló de que él no podía por sectores leer los datos, bueno, así en lenguaje sencillo para una ignorante como yo. Yo siempre me pregunto, ¿quién se beneficia? Porque alguien lo sostiene. O sea, está Estados Unidos sosteniendo a Milei, pero acá también tiene que haber, obviamente, el poder económico. Pero ¿cuál es? ¿Dónde está? ¿Quiénes son? ¿No? Por la pregunta básica, la del asado al mediodía, digo, ¿quién lo sostiene a Milei? Bueno, ¿quién quiere ¿Hay una responder? respuesta sencilla, rápida, para en consonancia con lo que decía Ricardo a lo último, de poder explicar comunicacionalmente a la gente, como yo, que entendemos poco de términos, ¿no? Económicos? Bueno, pero alguien se entiende que debe ser el poder concentrado, pero ¿cuál es, básicamente? Bueno, arranco, tiro unas primeras cosas. Yo decía que lo que tenemos hoy como poder económico local es una nueva configuración que en todo caso nace a mediados de los años 70, fundamentalmente a partir de la dictadura, pero que tuvo transformaciones importantes. No es exactamente la misma cúpula. Ya no es solamente una cúpula diversificada e integrada, que fue la sorpresa con la cual se encontró Alfonsín cuando subió como gobierno, a las que llamó los capitanes de la industria, no sé si quien tiene edad para acordarse de aquella cuestión, pero donde las características actuales de esa nueva élite, tal como también planteaba Ricardo, es la centralidad que tiene la actividad financiera. Entonces, si ustedes me preguntan, por ejemplo, ¿qué haría yo con la ley de identidad financiera? Hay que crear un régimen diferente porque la actividad financiera no se reduce a lo que hacen los bancos. Entonces, bueno, vamos a la cúpula. No se reduce a lo que hacen los bancos. Lo que dicen las estadísticas tributarias, pero también lo que dice la Encuesta Nacional de Grandes Empresas, que es una encuesta que anualmente publica INDEC, que no incluye ni al sector agropecuario ni al sector financiero y de seguros, es una cosa también muy interesante respecto de cuál es el origen de la ganancia que declaran las empresas. Y según la rama de actividad, hay empresas cuyo componente principal generador de ganancia no tiene absolutamente nada que ver con la extracción de trabajo excedente y la fuerza de trabajo que tienen.
sino con la apropiación bajo la forma de renta del valor que se genera en otras ramas de actividad, en otras empresas, inclusive del extranjero, porque hay en la Argentina grupos locales o grupos extranjeros poderosos que imponen condiciones en el terreno del comercio internacional. Entonces, me parece que una cosa en la que necesitamos es una caracterización adecuada de qué es la cúpula hoy. Uno tiene algunas ideas, tiene algunas aproximaciones, pero puedo asegurar, a partir de lo que uno ve, lo que hemos podido ver, no solamente por las estadísticas públicas, sino por lo que dicen las propias empresas a través de su balance, que la cuestión es mucho más compleja de la que nos imaginamos. Por ejemplo, miremos el complejo agroexportador. Esto quedó reducido a 6 empresas, las grandes: Cargill, Bunge, Dreyfus, Cofco, Molinos Agro, que es el Grupo Molinos, y AGD. Son quienes dominan. Entonces, bueno, a ver, los balances del 31 de diciembre del 2025 de las empresas que cierran en diciembre aún no se presentaron a la Inspección General de Justicia. La única que está disponible es la que cerró en mayo del 2025, que es Cargill. ¿Qué dice el balance de Cargill? Bueno, dice un montón de cosas, empezando por la primera. ¿A quién le vende Cargill? A Cargill. Porque como están obligados en el balance a decir cuáles son las operaciones intrafirma, está la descripción de cuáles son los clientes de Cargill Argentina. Los clientes de Cargill en Argentina están en Cargill Uruguay, en Cargill Holanda, en Cargill India, en Cargill China, etc. ¿Y a quién le compró Cargill Argentina todo lo que necesitó para poder exportar? Otra vez, también a Cargill. Pero también hay empresas locales que pertenecen al grupo Cargill, que solamente tienen el nombre, están aparentemente desvinculadas porque no tienen contacto accionario, pero están conformadas a través de fideicomisos que le permite que la identifique uno como empresa separada, pero de separada no tiene absolutamente nada. Entonces, ¿qué digo con esto? Que para caracterizar cuál es la cúpula hay que meterse en detalle a ver qué son y cómo se han transformado. Y para mí esta es una de las claves. También pasa en el sistema financiero. Ustedes recordarán que en alguna oportunidad en la Argentina existió el Banco Hipotecario Nacional, que era un banco del Estado, que financiaba la vivienda. Bueno, eso dejó de existir en los años 90. Se sigue llamando Banco Hipotecario. El accionista principal con derecho a voto no es una empresa, sino un conjunto de empresas que son propiedad de Eduardo Elstein. El Banco Nación tiene una participación mayoritaria en votos, pero minoritaria en participación. Mayoritaria en acciones, pero minoritaria en votos, y es una entidad que no da créditos hipotecarios, o sea, no da créditos para la vivienda. ¿Podría uno imaginarse una estrategia para resolver el problema de la vivienda en Argentina a través del uso o mediante el uso de una entidad financiera? Claro, por supuesto que sí. ¿Y qué hacemos con el hipotecario? Bueno, nunca hubo política para abordar ese tema. ¿Es complejo? Sí, es recontra complejo, pero tampoco es imposible. Y hasta la alternativa podría ser crear otra entidad financiera. En su momento lo que se creó durante el menemismo, que durante el kirchnerismo se utilizó, pero fuertemente, fue el BICE, el Banco de Inversión y Desarrollo, para promover un conjunto de actividades que de otra manera no podían tener financiación, como consecuencia que el BICE manejaba fondos a largo plazo. Entonces esto le permitía financiar la inversión, pero quedó ahí, digamos, lo que fue el banco de inversión que liquidó la dictadura nunca fue restaurado, pero tampoco fue pensada una estrategia para garantizar la inversión. Y ya que hablo de inversión, esta encuesta nacional de gasto de grandes empresas tiene, no digo sorpresa, tiene algunas cosas interesantes respecto de los niveles de inversión. Si yo tomo la inversión neta, es decir, la plata efectivamente desembolsada para un nuevo activo, menos las amortizaciones, que son los desgastes, menos el retiro de los viejos activos que ya no sirven, la inversión es bajísima o no existe a lo largo de la serie que publica el INDEC de las grandes empresas, reitero, con exclusión de las financieras y las agropecuarias. Entonces, tenemos política de inversión, hay una política nacional de inversión, hubo alguna vez una política nacional de inversión, hay una legislación que lo acompaña, hay una imagen respecto a qué papel debería jugar el sistema financiero y qué papel debería jugar el sistema financiero local como actor excluyente para financiar esto. Y yo digo, sí, voy a contar un caso, el caso del litio en la Argentina.
¿Quiénes exportan litio en la Argentina? Que en realidad se exporta cloruro de litio, no baterías. Bueno, un conjunto de empresas. Hay dos. Minera del Altiplano y Sales de Jujuy, que son las que monopolizan desde hace mucho tiempo la exportación de litio. Las inversiones, bueno, son empresas que son empresas locales de empresas de capital extranjero. Por lo tanto, la casa de control está por fuera. No voy a contar los detalles, simplemente una cosa que me parece de interés señalar. Las inversiones que hicieron estas empresas para poder explotar el territorio, para poder extraer, llevar, cobrar, etcétera, lo hicieron en base a préstamos. Préstamos otorgados por entidades financieras que pertenecen al holding que controla a las empresas locales. ¿Qué tasa de interés pagaron por estos préstamos? Bueno, el promedio que nosotros hemos visto a lo largo de 7 u 8 años es aproximadamente 3 veces la tasa de interés internacional. O sea, la entidad financiera que le prestó plata a Minera del Altiplano y Sales de Jujuy para poder invertir es 3 veces la tasa que se hubiese conseguido en cualquier lugar. ¿Qué es eso? Un retiro anticipado de utilidades. ¿Hay regulación? No hay regulación. Bueno, no puede no haber regulación. O sea, las tareas para hacer son complejas, son muchas, son variadas. Hay que animarse a hacer la lista y empezar a trabajar. Vos querías saber, Zulema, ¿no? Bueno, creo que respondió con creces, Sergio. Bueno, nos quedan... Muchas gracias. De nada. Nos quedan algunos minutitos y tengo 2 personas que quieren preguntar. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Primero, Martín, hacé vos tu pregunta. Sigue Alberto con su pregunta. Les pido que sea cortita la pregunta y le damos el paso a Ricardo para que la responda y cerramos. ¿Les parece? Así que Martín, primero vos, dale. Sí, lleva para pensar, pero mi pregunta es si es adecuado, digo, pensar o decir que el Estado presente no estuvo tan presente, digo, salvo en actos de los que decía Ricardo, actos de bomberos importantes, sí, en las coyunturas que estaban, pero muy insuficientes. Y en cuanto a lo que decía Sergio, me parece que se necesita mucha investigación socioeconómica de empresas, digo, al estilo de allá de Basualdo en los 84-5, cuando empezó con el tema de los grupos económicos, y otros que siguieron mirando las articulaciones entre empresas. Y bueno, creo que ahí hay una enorme tarea para hacer, por lo menos saber dónde estamos parados. Alberto, ¿va por ese lado tu pregunta? En parte sí, porque a la afirmación de Ricardo de que han operado sucesivos fracasos, yo no pensaría que si los 5, por lo menos 5 ciclos de devaluación, ajuste, endeudamiento y fuga, no fueron completamente exitosos desde el punto de reconvertir la economía argentina en el plan de hasta los mismos personajes como Arriazu y Ricardo Cini iniciales, hasta el Arriazu que sobrevive a la actualidad. Es decir, en realidad el proyecto de convertirse en cola de león de los sectores económicos argentinos no parecería haber sido un fracaso, sino un fracaso como nación, digamos, la nuestra. Pero la de esos sectores han planeado eso y esto a partir de la derrota del movimiento popular 75-76. Y que este plan vino como origen de condiciones políticas del segundo Cordobazo, para resumirlo, de marzo del 71. Eso es lo que diferencia del decurso de la economía paulista o más general brasileña. Hoy es 4 veces el PBI industrial brasileño respecto al argentino por esa decisión. Ahora, no, además de la reconversión financiera, que fue un efecto buscado, ser cola de león, tenemos los mismos actores, Roca, Macri, ¿cómo se llama? Pérez Compán, Burgeroni, etcétera. No hay mucho misterio. Me parecería que eso es éxito para ellos, no fracaso, porque nunca se ha vuelto al punto inicial y tampoco en la cantidad de obreros industriales, por supuesto, porque eso es
un reflejo de la destrucción de la industrialización argentina. Bueno, Bueno, Ricardo, hay de todo un poco. Bueno, lo de Martín, coincido mucho en esta idea de que el Estado presente fue un eslogan kirchnerista, pero está muy lejos de ser un Estado astuto, ¿no? Y es mucho más un Estado bombero, digamos, tratando de reparar los desastres que hacen. La segunda cuestión, esto de la investigación socioeconómica, yo creo que Sergio es una de las personas que hace ese tipo de investigación, digamos, que nos ofrece un conjunto de elementos fundamentales para pensar cosas que no salen en el diario, pero que son claves para entender muchas cosas de la Argentina actual. Y en relación a lo que dice Alberto, yo entiendo perfectamente lo que vos decís. Es para una discusión larga y por ahí, Diego, anotemos para pensar este tema. ¿Fracasó o tuvo éxito? Desde la perspectiva de la acumulación de ellos como sujetos económicos sueltos, tienen éxito. Como clase burguesa que compite en el mercado internacional, son un fracaso absoluto. Hace no muchas semanas, un centro académico de Suiza que hace comparaciones de élites internacionales, dice, estos son unos perros, son fracasadísimos, etcétera, etcétera. Pero yo me refería a otra cosa. Yo digo esto, y lo pienso en relación a Chile y al golpe de Pinochet, lo que hace Pinochet, la dictadura de 17 años de Pinochet, y cómo arma él un sistema bipartidista que sostiene las transformaciones que hizo la dictadura. La verdad que esto no pasó en la Argentina. No pasó por el fracaso de la dictadura en armar un esquema sostenible en el tiempo. Digamos, en Chile lo armaron. Armaron un conjunto de exportaciones, no endeudaron tanto, y Chile funcionó. Hubo una hegemonía construida por la burguesía chilena. En el caso nuestro, y en este momento, ¿qué diría? Diría, son unos genios de deprimir a la sociedad, de volverla loca, de generar una mentalidad de esclavo entre los propios trabajadores como forma de sostener un modelo económico que es lamentable. Digamos, ¿hay otra forma de pensar hegemonía? Por supuesto, por supuesto. Me parece que ellos no hubieran querido que Mauricio Macri se tenga que ir a los 4 años. El macrismo venía para estar en el largo plazo. Hacen un desastre en 2 años. Y lo tiene que salvar Alberto Fernández cuando dice, para mí el dólar a 60 está bien, ¿no? Es decir, ahí hay muchas cosas para pensar, pero digo, no armaron un esquema de dominación estable. Es decir, les estalla a ellos no les tendría que haber estallado la convertibilidad. Y les estalló. ¿Por qué? Porque son unos miserables que quieren ganancia de corto plazo y no pueden pensar otra cosa. Y no hay dentro de ellos un Bismarck que diga, che, pará, esto vamos a organizarlo de forma tal que esto se sostenga en el tiempo. En ese sentido me refiero yo a fracaso. Pero, Alberto, estoy de acuerdo contigo en que es un tema que hay que discutir. Sí, sí. Bueno, como siempre pasa, nos quedamos sin tiempo. Veo que Pablo y Gustavo querían preguntar, pero de última lo charlamos en la próxima reunión. Quedan temas para otro día. Esto, éxito o fracaso de la burguesía argentina, se podría llamar, ¿no? Y aparte, a medida que avanza el tiempo, veremos qué sucede con este proyecto actual, ¿no? Que fue una de las preguntas que trabajamos. Primero que nada, gracias a todos y a todas por venir. Segundo, esta charla la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, el canal del Observatorio de Economía Política, para el que la quiera volver a ver, o bueno, otros que se inscribieron y no pudieron venir lo puedan hacer. Y tercero, obviamente, agradecer a Ricardo, que es nuestro pilar inicial de todo esto, y a nuestro invitado, que la verdad fue impecable. Me anoté lo de las estadísticas tributarias de ARCA, porque ahí lo busqué y no sabía bien dónde estaba, así que le voy a meter mano a eso, pero bueno, ya me
me la bajaste un poquito cuando dijiste que no estaba bien ordenado el tema, me parece que va a haber que trabajar mucho ahí. Pero, las publican en general los primeros días de septiembre de cada año. Sí, si no hacen como hicieron con... ¿qué fue lo que recientemente cerraron una estadística, la de Oficina de Presupuesto del Congreso? Si no hacen como hicieron con la de Oficina de Presupuesto del Congreso, la vamos a acceder. Por las dudas, no hablemos muy alto sobre este tema. Bueno, les agradezco a los dos. Gracias, Sergio. Obviamente te vamos a volver a invitar. Sigan al mate, sigan al Observatorio de Economía Política y bueno, nos vemos próximamente en alguno de estos encuentros que hacemos con la Diplo. Buenas noches a todos y bueno, un poquito de fútbol ahora.